Gloria a Dios. Bien, en esta mañana compartimos la palabra del Señor. Utilizaremos como texto base la cita que se halla en el libro de Daniel, capítulo 1, del verso 1 al 8, que dice de la siguiente manera: En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen testimonio e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Gloria a Dios. Bien, quiero resaltar esa palabra que encontramos en el verso 8, cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y allí este propuso, similar a la palabra propósito, Daniel tuvo un objetivo que para ese momento fue no contaminarse con la comida del rey. Hace 8 días hablamos acerca del Salmo 138, verso 8, donde enfatizamos el propósito de Dios para con los jóvenes. Citamos 8 propósitos que Dios tiene en dirección de Él hacia nosotros. Y en esta mañana quiero hablar un poco acerca de los propósitos que nosotros como jóvenes, como personas, podemos tener, pero en los cuales, aunque cambia la dirección, ya no son los que Dios nos manifiesta, sino esos anhelos que hay en nuestro corazón, mirar cómo debemos de todas maneras colocarlos a los pies del Señor. Definición de propósito. Encontramos que un propósito es una intención, un deseo, una voluntad, un pensamiento, un proyecto de hacer algo. Y joven, quiero decirle, querido joven, hermano, amigo, que si usted tiene un propósito en la vida, lo felicito por eso, porque realmente hay muchas personas en el mundo sin rumbo, sin horizonte en su vida, que van, como dice el dicho popular, para donde va la gente. En alguna ocasión también hubo un grupo que se hacía llamar la generación X, y dicen ellos, su lema preferido era que no sabían de dónde venían ni para dónde iban. Y qué bueno aquí darnos cuenta que todo aquel que conoce a Dios, que le entrega la vida a Dios, sí conoce su origen, sí sabe que estuvo él en la mente de Dios como alguien que Dios quiso que escuchara el mensaje de salvación. Por lo tanto, sí tenemos un origen allí en la mente de Dios, cuando nos creó, nos diseñó. Y también tenemos un final. Todos aquellos que conocemos la palabra del Señor y hemos sometido nuestra vida a Él, podemos
identificarnos con la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ese es nuestro destino. Nuestro destino es que si hemos muerto estaremos en la tumba esperando al Señor, pero si para cuando Él venga estamos vivos, pues seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así, querido joven, que lo invito a tener propósitos, a tener metas. En una ocasión, a las afueras de una universidad, había un letrero que decía: el que no sabe a qué puerto se dirige, cualquier viento le parece favorable. Y un pastor de nuestra iglesia, el hermano Aníbal Jaramillo, lo escuché una vez dar una enseñanza y él decía que debemos estar preparados para irnos con el Señor como si fuera a venir hoy mismo, en cuanto a nuestra preparación espiritual en santidad y sujeción a la palabra, pero decía que también debemos proyectarnos como si faltaran 100 años. Así que esto nos da el reto de tener nuestra mirada en el cielo, pero los pies en la tierra, teniendo sueños, teniendo proyectos, teniendo propósitos. Vemos en la Biblia que hubo muchos jóvenes con propósitos. David, por ejemplo, tuvo en su momento el propósito de desafiar al gigante, matarlo, porque su propósito mayor era defender al pueblo de Israel. David no era un hombre de guerra, más bien era insignificante para la guerra. La Biblia habla que él era de baja estatura, no tenía experiencia manejando armamento, pero David conocía al Dios vivo. Él pasaba horas cantándole salmos, alabando a Dios, y conocía del poder sobrenatural de Dios. Así que este joven, en un momento determinado, en el primer libro de Samuel, usted puede leerlo para ampliar la historia, tuvo un propósito: ir y matar al gigante que estaba desafiando, que estaba humillando al pueblo de Israel. Estaban en una batalla. Moisés también tuvo un propósito. Después de que él se convence que Dios iba a liberar el pueblo de Israel, cuando él entiende el propósito de Dios para su vida, entonces él tiene este propósito de dejarse usar por Dios y llevarlo a la tierra prometida. Daniel tuvo este propósito que leímos en la cita base, de no contaminarse con la comida del rey. Nada de malo había en la comida del rey, en el sentido que fuera ni mala comida, ni había veneno, ni más faltaba. Simplemente es que Daniel, como conocedor de la Escritura, como conocedor de la ley en su momento, él sabía que todas estas comidas, todo lo que se celebraba en un pueblo pagano, era primeramente ofrecido a los ídolos, y David era conocedor de la palabra de Dios, de que existía un solo Dios que debía ser adorado. Por eso Daniel habla la Biblia aquí de no contaminarse, porque realmente, si usted lo piensa bien, la comida no contamina a nadie, y menos en la parte espiritual. La comida realmente, cayéndole a usted muy mal, lo afectará en la parte física, pero no en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque aquí Daniel propuso no contaminarse, porque él sabía que era más bien no el pollo que preparaban, no la perdiz que estaban preparando, no,
era que esto había sido presentado a los ídolos, y por lo tanto él habla de no contaminarse con aquello que no había sido bendecido o reconocido por Dios como algo que el rey dijera: esto me lo dio el Dios verdadero, puesto que en ellos había una gran ignorancia. Y él propuso eso en su corazón, Daniel, y vemos que lo logró, porque el jefe de los eunucos, el carcelero allí, le aceptó el desafío de evaluar por unos días cómo se vería el aspecto de estos 3 jóvenes, y vemos que la Biblia dice que los jóvenes que comían agua y comían legumbre se veían mejor que los otros de otros pueblos, otros sabios de otros pueblos que participaban de la comida del rey. Pablo también tuvo un propósito. El apóstol Pablo fue de anunciar el evangelio entre los gentiles, y debido a ese propósito tuvo grandes luchas. Se echó de enemigo a su propio pueblo, a sus hermanos, varias veces lo azotaron, innumerable cantidad de veces intentaron asesinarlo, pero vemos que él tuvo ese propósito y Dios le ayudó a cumplirlo hasta el final, pues lo vemos al final cuando le escribe a Timoteo, un joven pastor, diciendo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. En otra ocasión también escribe que él ya estaba dispuesto para ser sacrificado, es decir, ya sentía allí el placer de haber cumplido, la satisfacción de haber hecho las cosas bien y para Dios y haber cumplido su propósito. Joven, sabemos y Dios entiende que tienes propósitos. Hace 8 días, reitero, hablábamos del propósito de Dios para con nosotros. Ahora bien, Dios sabe que somos polvo, que tenemos ideas, que tenemos deseos, sueños por cumplir. Él nos conoce, pues Él nos creó. La invitación es que, querido joven, ese propósito se lo entregues a Dios. El secreto para que se cumplan los propósitos que tenemos, podríamos hablar de 2. El primero, depositar nuestros sueños en Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otra versión, llamada la Nácar Colunga, este versículo está escrito de esta manera: es poderoso para guardar lo que yo deposito en él hasta el día de su venida. Esa última frase, es decir, el apóstol habla que lo que él le entregaba a Dios, sus sueños, sus objetivos, sus metas, sus deseos, este Dios era poderoso para guardarlo y para cumplirlo. Qué bonito eso, depositar su sueño en Dios, joven. No se deje llevar por el egocentrismo, no se deje llevar por lo que otros le digan, de que no es necesario orar, no es necesario pedirle a Dios la dirección. Sí es necesario depositarle a nuestros sueños, contárselos a Él, aunque Él lo sabe, para que Él nos muestre cuál es su voluntad. Y por último, segundo, es saber respetar el principio del tiempo en Dios. Si usted analiza bien todo el capítulo de Eclesiastés, capítulo 3, habla de lo importante de entender el tiempo para cada cosa: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Qué importante aprender a esperar en el tiempo de Dios, tal cual como nos lo enseña también 2 historias, 2 capítulos, Josué capítulo 7 y Josué capítulo 8, cuando Dios le habla al pueblo de no coger un botín, y alguien que lo tomó tuvo que ser sacrificado como pago por su desobediencia. Pero en el capítulo siguiente y acerca del mismo pueblo, ya Dios sí les habla de tomar ese botín. Pareciera a simple vista como una injusticia, que solo un capítulo antes Dios castiga a alguien por tomar algo y después
les manda a que lo tomen, no muchos días después. El asunto no era el tomar, el asunto no era el objeto como tal que se tomaba, el asunto era la obediencia a Dios. Así que qué bonito, joven, cuando usted y yo aprendemos a esperar el tiempo de Dios. En esta mañana les dejamos este consejo a todos los amigos, a los jóvenes, a los hermanos. Esos proyectos que tenemos, esos propósitos que tengamos en la vida. 1, entreguémoselos a Dios. 2, hagamos lo que esté a nuestro alcance por cumplirlo. Pero 3, esperemos, aprendamos a esperar en el tiempo de Dios, que nosotros solo podemos hacer lo posible, lo que está a nuestro alcance, pero solo Dios puede hacer lo imposible. Para todos los oyentes en esta mañana, un feliz día en el nombre de Jesús.